de la monarquía hasta el Mesías. El propósito de Dios con su pueblo era de que estuviesen en la tierra de Canaán, que la poseyeran. Eso es lo que nos dice el libro de Josué. Llegaran, iban a llegar, iban a expulsar al cananeo, y así lo empezaron a hacer. Pero pasando el tiempo, el pueblo comenzó a vivir con el cananeo. Lo hizo su amigo y vivieron con él. Algunos se casaron con mujeres cananeas, los desviaron de Dios, empezaron ellos a adorar a sus dioses. Fue un fracaso. No se cumplió la palabra de Dios, pero no por medio de Dios o no por Dios, sino por el pueblo. Ese sermón de Josué capítulo 24, de cuando les dijo que debían adorar a Dios y no a los dioses de los amorreos, no se cumplió. Y ellos llegaron a ser cautivos. Y eso es lo que nos menciona el libro de los jueces. Están cautivos y Dios les envía libertadores. Es decir, ellos están cautivos, pero en su propio territorio vienen los cananeos, los invaden, se le llevan los sembrados, se le llevan allí las cosas que están haciendo. Siempre pasaban atemorizados. Y es donde vienen los jueces. La Biblia nos habla de Otoniel, de Sangar, de Ahaz, Débora, Barak, Gedeón, nos habla de Sansón, entre otros, como caudillos libertadores. Pero nos dice la Biblia que el pueblo quiere tener rey. Está mirando lo que hacen aquellas naciones. Le dicen a Samuel, queremos tener un rey. Dios le dice por medio del profeta que no es su voluntad de que tengan rey, porque el rey los hará desviar del camino, querrá tener adoración para sí, quiere aumentar sus riquezas. Y ellos dicen, no nos importa, queremos rey. Dios permite que tengan un rey y allí se ven las consecuencias. El primer rey que es ungido es Saúl. Saúl nos dice que era del linaje de Benjamín. Saúl, un hombre bien parecido, tenía todo el porte real. Y Samuel lo ungió como rey. Luego se apartó, empezó a hacer las cosas conforme a su corazón. Un mal espíritu le seguía, nos dice la Biblia. Él había prohibido la brujería, la hechicería, pero él mismo consultó a una pitonisa. En cierta ocasión, nos dice 1 Samuel capítulo 15, que hizo un sacrificio, no esperó al profeta Samuel. Y su vida fue en declive, de mal en peor, y Dios lo desechó. Unge a David, el hijo de Isaí, y David había sido ungido como rey, pero David estaba al mando del rey. Recordemos que no podía asumir como rey a menos de que Saúl dejara de ser rey, y Saúl sabía que David había sido el elegido, por lo cual le tuvo mucha envidia. David mata al gigante. David es muy amigo de Jonatán, su hijo, y también se casó con una de las hijas de Saúl, llamada Milca. La otra era Merab. Entonces David le tocaba allí el arpa para hacer que el espíritu malo se fuese, y en varias ocasiones atentó con su vida. David huye. Nos dice la Biblia que lo persiguió como ave de rapiña. Dios le entregó a Saúl en sus manos, pero David en dos ocasiones lo perdonó y dijo, ¿cómo he de levantar yo mi mano contra el ungido de Jehová? Finalmente, en una batalla, fue herido y luego él se echó sobre su propia espada y murió Saúl. David es proclamado rey. David reina 40 años, tiene un reinado próspero, un rey conforme al corazón de Dios, pero que cometió muchos errores. Pero así como cometía errores, David reconocía sus errores. David tuvo hijos en Hebrón, luego también en Jerusalén, su capital, y era un hombre de guerra, de los que salía, un cantor, también era un poeta. David le sucede en su reino su hijo Salomón. Salomón es considerado un hombre sabio, y él, eso fue lo que pidió, sabiduría, y además de sabiduría se le dio mucha riqueza, nos dice el texto bíblico. Pero con Saúl, con Salomón, mejor,
comienza lo que es el orgullo, ¿no? Vanidoso. Empieza a construir todo a escala mayor, el templo, empieza a construir también allí, a traer de otros lugares animales exóticos. Y como dice Eclesiastés, dice el sabio, no negué a mis ojos ninguna cosa que deseara. Todo lo que quería lo tenía. Y tuvo 1000 mujeres, reinas, 700 de ellas, 300 concubinas, y apartaron de su corazón de Dios. Nos dice el texto que empezó a pedir impuestos, tributos, y el pueblo estaba oprimido. Ya empezó el declive. Salomón no es un hombre de guerra, Salomón es un hombre de estar disertando, estando en el trono. Pero cuando se acaba el reinado de Salomón, bueno, Dios mediante David le había dicho, acuérdate de la ley de Jehová. Ese era el propósito. Salomón le sucede su hijo Roboam. Roboam fue un rey, bueno, su madre era amonita, ahí donde se ve ya las decisiones de Salomón que influyeron sobre su hijo. Roboam no quiso atender el consejo de los ancianos, sino de los jóvenes, e impuso una carga más pesada sobre su pueblo. El pueblo estaba a la expectativa, creyendo o queriendo que quite esas pesadas cargas, y antes les pone más. Ahí es donde hay la división del reino. 10 tribus se van y solamente 2 quedan con él, la tribu de Judá y Benjamín. Pero las demás tribus, Rubén, Simeón, Leví, Isaacar, Zabulón, Dan, Neftalí, Gad, Aser, José, quedaron allí solas, y nos dice que Jeroboam, mejor, él asume el liderazgo de las 10 tribus, siendo el rey. Roboam queda con 2 tribus. Las 2 tribus, Judá y Benjamín, es conocido como el reino de Judá. Y las demás tribus son conocidos como el reino de Israel. El reino de Judá o del sur, su capital es Jerusalén, y el reino del norte, su capital es Samaria. Entonces ahí tenemos la secuencia de estos reyes. Luego de Roboam viene Abías, rey malo, Asa, Josafat, que fueron buenos, Joram, un rey malo. Luego nos viene Ocosías, malo, Atalía, que usurpa el trono. Pero de Atalía viene Joás, que es un rey bueno, reinó de 7 años, el menor o el que menos años ha tenido. Por medio del profeta o del sacerdote Joiada, Dios lo levanta para ese propósito. Luego de Joás viene Amasías, y luego viene Usías, Jotán, Acaz y Ezequías. Usías, el segundo que más ha reinado, un rey bueno, que cometió lo malo a lo último, cuando quiso ofrecer incienso, que era solamente permitido a los sacerdotes, murió leproso. Jotán, Acaz y Ezequías. Caso de Ezequías, el rey muy bueno, él hizo reformas. Su hijo Amón, Manasés mejor, el rey más perverso que se ha levantado, Manasés, el cual fue agorero, instituyó medios espiritistas e hizo matar al profeta Isaías, pero se arrepintió lo último y Dios lo perdonó, dice la Biblia. De Manasés, Amón, y Amón Josías. Josías, el que reinó de 8 años, 31 años reinó y llegó a ser lo bueno ante los ojos del Señor. Es el que tiene el libro de la ley, y se permitía que se leyese todos los días. Con Josías tenemos a un rey bueno que se va a una batalla, la cual no era de él, con Faraón Necao, y muere en el año 509. Rey bueno que tuvo un padre malo llamado Amón, pero él llegó a ser un rey bueno. No tenía el ejemplo, pero siguió el ejemplo. Y ahí tenemos también acá el caso de Manasés, que fue un rey muy malo, pero tenía un ejemplo bueno, su padre Ezequías. Ahí es donde vemos como contrariedades. Ya los últimos reyes son Joacás, el hijo de Joacín, Joacín, Joaquín y Sedequías. Sedequías es el último rey de Judá. En el reino de Judá hay 20 reyes, y en el reino del norte también hubo 20 reyes. Mientras tanto, en el norte ya vimos los reyes del sur. En el norte tenemos a
a Jeroboam, que fue el primero, después Nadab, Basa, Ela, Sinri, Onri, Acab. Y luego sigue una sucesión de reyes, la mayoría hizo lo malo ante los ojos del Señor, terminando con el rey Oseas, que fue el último rey. El primer reino que cae es el reino del norte, en el año 722, mediante los asirios. Y el reino del sur queda unos 100 años después. Nabucodonosor es quien invade a Jerusalén durante 3 ocasiones, año 606, año 597 y año 586. En el año 586 es destruida la ciudad de Jerusalén. Y antes se había llevado lo principal, ¿no? Cuando Nabucodonosor sitia Jerusalén en su primera incursión, año 606, se lleva a Daniel. Ahí está el rey Joacín, que reina 11 años. Luego se lo lleva cautivo y pone allí a Joaquín, nos dice la Biblia. Este Joaquín también ha llevado de 18 años a Jerusalén y allá toda la vida cautivo. Y en su lugar pusieron a Matanías, que se le puso el nombre por Sedequías. Matan a sus hijos en su presencia, le sacan los ojos después y lo llevan con un grillete. El mayor pecado del pueblo siempre fue la idolatría. Entonces ahí tenemos la monarquía, el pueblo cayó en cautiverio. Y es después del cautiverio babilónico, Daniel recuerda los 70 años. Durante esos 70 años nos dice que iban a estar cautivos y luego de los 70 años debían volver a reconstruir. Eso se cumplió mediante el reino de los persas. Hay un rey llamado Ciro. El pueblo está cautivo, pero Ciro emite un decreto en su primer año para que el pueblo vuelva a su ciudad, a su país. En su segundo año el pueblo regresa y ellos empiezan a edificar en tiempos angustiosos, pero terminan la plaza, el muro, la ciudad. Y nos dice que los ancianos, al regresar, eso ya nos lo dice el libro de Zacarías, también el libro de Ageo, ven el templo y lloran, porque habían conocido el templo de Salomón, que era un templo de oro, el cual había sido destruido por Nabucodonosor. Y decían, este templo no igual al anterior, y lloraban. Pero viene la profecía de Ageo 2:7. No se preocupen, ¿no? El templo aunque es humilde y no tiene la, eh, la riqueza que tenía el templo de Salomón, es mucho mejor. Y haré temblar a todas las naciones, dice Ageo 2:7, y vendrá el deseado de todas las gentes, y llenaré de gloria esta casa, ha dicho Jehová. Ese templo iba a ser mejor. ¿Saben por qué iba a ser mejor? Porque iba a tener al Salvador del mundo, Cristo Jesús. Y luego de que se empezó a edificar el templo, ese templo en el 408, ese templo 444 también dicen algunos que es terminado, 400 años después iba a venir nuestro Señor Jesucristo y iba a estar en ese templo. Entonces, en el estudio de hoy, vimos desde la monarquía hasta el Mesías. Y aquí es donde está el Mesías, nuestro Señor Jesucristo. Toda esta línea de tiempo nos ha mostrado que Dios está con su pueblo. A pesar de las dificultades, a pesar de ser un pueblo reacio, Dios está allí. Ha ido a cautiverio, pero Dios es para disciplinarlo. Gracias por habernos acompañado en este estudio, amigo. Te invito para que nos sigas acompañando en un próximo estudio de esta secuencia de líneas bíblicas y proféticas. Dios te bendiga.